En un giro inesperado y dramático de los acontecimientos médicos, el legendario presentador de televisión chileno Don Francisco se enfrentó a la situación más crítica de su vida cuando una antigua herida de una cirugía de rodilla años atrás reapareció repentinamente, tras lo que los expertos denominan una infección secundaria crónica. Esto derivó en una sepsis sistémica de rápida propagación, que lo puso en riesgo de muerte en cuestión de horas sin intervención inmediata. En consecuencia, se vio obligado a someterse a una amputación parcial por debajo de la rodilla para salvar su vida, tras 5 agotadoras semanas en el hospital, sometiéndose a tratamientos cada vez más intensos, desde antibióticos intravenosos en altas dosis, hasta monitorización multiorgánica y fisioterapia de rehabilitación. La antigua herida, ya debilitada por la cicatrización fibrosa de la cirugía inicial de rodilla, debido a la degeneración del cartílago y los repetidos traumatismos, se convirtió en un caldo de cultivo para bacterias resistentes a los antibióticos, incluyendo Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, y Pseudomonas aeruginosa, que infiltraron profundamente los tejidos blandos, el hueso y el sistema circulatorio. Esto provocó que el torrente sanguíneo se convirtiera en un conducto para la infección, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica con fiebre alta persistente por encima de 40 grados Celsius, temblores generalizados, una caída brusca de la presión arterial por debajo de 90/60 milímetros de mercurio, un ritmo cardíaco irregular que superaba los 120 latidos por minuto y niveles de PCR que se disparaban por encima de 200 miligramos por litro, junto con procalcitonina que alcanzaba los 50 nanogramos por mililitro, lo que señalaba un choque séptico inmediato y potencialmente mortal. Los análisis de sangre iniciales mostraron un aumento de glóbulos blancos acompañado de anemia hemolítica, y la función renal comenzó a disminuir con niveles de creatinina que duplicaban el rango normal. Los médicos tuvieron que correr contra el tiempo para prevenir la propagación de la infección desde el sitio de la antigua articulación de la rodilla, donde el tejido cicatricial ya no podía protegerse y las bacterias habían formado una biopelícula protectora, lo que hacía que los antibióticos convencionales fueran completamente ineficaces. Se vieron obligados a cambiar al régimen antibiótico más fuerte, como vancomicina combinada con piperacilina y tazobactam, administrado continuamente las 24 horas del día. Pero la condición no mejoró. Por el contrario, la antigua herida empeoró. Una secreción purulenta verdosa de la cabeza, acompañada de necrosis generalizada de los tejidos blandos de la pierna, le provocó un dolor insoportable que se irradiaba por el sistema nervioso periférico y una sensación de ardor interno. Las resonancias magnéticas revelaron un absceso profundo en el sacro. Osteomielitis aguda combinada con septicemia. Los expertos médicos decidieron con urgencia que dejar la pierna infectada intacta provocaría que la infección se extendiera al corazón, los pulmones, el cerebro y otros órganos vitales, lo que llevaría a una insuficiencia multiorgánica y a la muerte segura, con una tasa de supervivencia inferior al 10% en las próximas 48 horas.
Por lo tanto, la amputación de parte de la pierna por debajo de la rodilla fue la única medida para salvarle la vida y eliminar por completo el foco de infección. A partir de entonces, don Francisco pasó 5 semanas en el hospital, enfrentando etapas iniciales difíciles. Tras la amputación, experimentó un fuerte dolor del miembro fantasma y una infección secundaria de la herida, lo que requirió 2 cirugías adicionales para limpiar el tejido necrótico, además de un tratamiento de 21 días con antibióticos intravenosos. Sus funciones hepática, renal y cardiovascular fueron monitoreadas de cerca, y cada hora era una batalla a vida o muerte, ya que sus signos vitales fluctuaban drásticamente. Los médicos tuvieron que ajustar constantemente las dosis de medicamentos para evitar un choque anafiláctico o una insuficiencia multiorgánica, mientras que su pierna restante comenzó una fisioterapia temprana para prevenir la atrofia muscular y la trombosis venosa profunda, con una tasa de éxito de solo el 70% en los primeros días. A lo largo de este proceso, su historia se convirtió en un vívido testimonio del poder de la medicina moderna para tratar las complicaciones tardías de una antigua herida que parecía haber sanado, pero que de repente se convirtió en una pesadilla, agotando por completo su sistema inmunológico. Esto provocó una grave disminución de glóbulos blancos tras el tratamiento con antibióticos fuertes, y requirió múltiples transfusiones de sangre para mantenerlo con vida, con cada unidad de sangre rigurosamente analizada para evitar reacciones inmunológicas adversas. Esto resultó en una hospitalización de 5 semanas, con fases de recuperación gradual desde la UCI hasta la sala de rehabilitación, donde enfrentó diariamente complicaciones menores como fiebre. Las recaídas menores o la inflamación en el sitio quirúrgico fueron controladas rápidamente gracias al monitoreo constante del equipo médico. Finalmente, tras 5 semanas dramáticas, don Francisco cruzó la línea entre la vida y la muerte, con su pierna restante preservada en la mayor medida posible, y comenzó a adaptarse a una nueva vida, donde la antigua herida de la cirugía de rodilla se había convertido en una valiosa lección sobre la fragilidad del cuerpo humano frente a patógenos bacterianos persistentes. Esta historia continúa con detalles médicos precisos para destacar el proceso desde la reaparición de la herida hasta la sepsis sistémica, la decisión de amputar y 5 semanas de hospitalización. Una serie de eventos cada vez más graves que exigieron una intervención médica urgente y continua sin demora. Esto requirió que se sometiera a más de 300 horas de monitorización continua, con cientos de análisis de sangre y exploraciones por imagen, además de más de 50 dosis diferentes de antibióticos ajustadas cada hora según los resultados de los cultivos bacterianos en tiempo real. Todo el proceso le salvó la vida milagrosamente, con una tasa de éxito inicial de tan solo el 25%. Sin embargo, gracias a la combinación perfecta de una amputación oportuna y un tratamiento de apoyo multimodal, superó la difícil situación y comenzó su larga recuperación tras 5 arduas semanas en el hospital, tras la reaparición de una antigua herida quirúrgica de rodilla que derivó en una sepsis de rápida propagación.
Don Francisco fue ingresado en un equipo de diagnóstico de urgencias, donde los médicos se enfrentaron a la dramática decisión de amputarle parte de la pierna para salvarle la vida. Pruebas exhaustivas confirmaron que las bacterias habían penetrado profundamente en el sistema musculoesquelético y el torrente sanguíneo, lo que hacía inútiles las medidas conservadoras. Su estancia de 5 semanas en el hospital comenzó con una tensa fase de diagnóstico de 72 horas, que incluyó resonancias magnéticas y tomografías computarizadas continuas para mapear con precisión la infección que se extendía desde la antigua cicatriz por la pierna. Estas exploraciones revelaron un absceso de más de 10 centímetros con necrosis ósea que cubría el 40% de la antigua articulación de la rodilla. Y los cultivos de la herida identificaron una cepa bacteriana multiresistente con valores de cm y 8 veces superiores a lo normal, lo que obligó a una consulta multidisciplinaria con cirujanos ortopédicos, especialistas en enfermedades infecciosas y médicos de cuidados intensivos para acordar la amputación. La única opción para evitar que la infección se propagara a la arteria femoral y al sistema cardiovascular era amputar la pierna 5 centímetros por debajo de la rodilla. Retrasar el procedimiento conllevaba un riesgo fatal, con menos del 5% de probabilidad de supervivencia. Esta decisión se tomó tras una cuidadosa consideración de los riesgos postoperatorios, como la hemorragia masiva, más de 2 litros, o el choque anafiláctico. Pero los beneficios de salvar la vida superaban con creces los riesgos. Don Francisco se sometió a una amputación de 4 horas utilizando técnicas avanzadas con electrocauterio y torniquetes vasculares para minimizar el daño al tejido sano. La pierna amputada se trató bajo esterilización completa para prevenir la infección cruzada. Inmediatamente después de la cirugía, fue trasladado a la UCI con soporte ventilatorio y monitorización hemodinámica 24/7 durante los primeros 7 días de su estancia hospitalaria de 5 semanas. Durante este tiempo, indicadores como los niveles de lactato en sangre disminuyeron de 8 milimoles por litro a menos de 2 milimoles por litro, lo que demostró que la infección había sido completamente controlada al eliminar el foco. Se continuó administrando antibióticos por vía intravenosa a una dosis de vancomicina de 1,5 gramos cada 12 horas. La combinación de meropenem 1 gramo cada 8 horas, monitorizado de cerca mediante los niveles de fármaco en sangre para evitar la toxicidad renal, condujo a una segunda fase de recuperación de 2 semanas en la que se enfrentó a un dolor intenso del miembro fantasma controlado con opioides y gabapentina, junto con sesiones tempranas de fisioterapia que comenzaron el 3er día después de la cirugía para estimular el músculo del muñón y prevenir la atrofia muscular con una tasa de éxito del 85%, combinado con terapia de oxígeno hiperbárico para promover la cicatrización de la herida. Durante las 5 semanas de hospitalización, se previnieron posibles complicaciones, como la trombosis venosa profunda con heparina subcutánea a dosis bajas, y se realizaron ecografías Doppler cada 48 horas para detectar cualquier coágulo sanguíneo que se extendiera a los pulmones y causara embolia.
A partir de ahí, la decisión diagnóstica y de resección se guió por detalles médicos precisos con una serie de consultas presenciales donde los datos de laboratorio mostraron una disminución gradual en el recuento de glóbulos blancos de 25.000 a menos de 10.000. La sepsis se resolvió gradualmente después de eliminar su origen, y la función hepática y renal se recuperó con una disminución del 50% de ALT y AST después de solo 10 días en el hospital, junto con infusiones de albúmina para mantener la presión osmótica coloidal. A partir de ahí, don Francisco se sometió a un total de 5 semanas con más de 200 horas de monitoreo continuo y cientos de dosis de medicamentos ajustadas en tiempo real según los resultados de las pruebas diarias. Sufrió episodios transitorios de debilidad, como fatiga general debido a la anemia, pero estos se trataron rápidamente con 4 unidades de concentrado de glóbulos rojos. Finalmente, tras 5 semanas dramáticas, la decisión de amputarle parte de la pierna para salvarle la vida se convirtió en un punto de inflexión crucial, salvándole la vida de forma espectacular. Su tasa de supervivencia aumentó del 10% al 95%, gracias a la combinación perfecta de diagnóstico precoz, cirugía radical y tratamiento postoperatorio intensivo. A partir de entonces, su estancia en el hospital no solo eliminó la sepsis, sino que también dio paso a una fase de adaptación a largo plazo con la pierna restante, en la que especialistas en rehabilitación diseñaron un programa de ejercicios. La rehabilitación personalizada incluyó ejercicios para fortalecer los músculos cuádriceps y mejorar la postura, preparándolos para la posterior colocación de la prótesis. A lo largo del proceso, se observaron pequeños avances diarios, como la cicatrización completa de la herida quirúrgica al día 21 y la capacidad de sentarse de forma independiente al día 28. Esto le permitió superar gradualmente el shock médico provocado por la recaída de su antigua lesión, que llevó a la decisión de amputarle la pierna y a su estancia de 5 semanas en el hospital. Esta historia es un poderoso testimonio de la fuerza de voluntad y la medicina moderna en la lucha contra una infección sanguínea mortal. Tras la exitosa amputación parcial de su pierna, que le salvó la vida, don Francisco inició una dramática y minuciosa hospitalización de 5 semanas, durante la cual el postoperatorio se convirtió en una lucha constante contra las complicaciones derivadas de una infección sanguínea recurrente a causa de la lesión de rodilla. Los médicos tuvieron que monitorizarlo de cerca cada hora para asegurar la estabilidad multiorgánica una vez eliminada por completo la fuente de la infección. Las 5 semanas de hospitalización se dividieron en distintas fases, comenzando con los primeros 7 días en la UCI con monitorización cardíaca continua, que mostraba una frecuencia cardíaca estable por debajo de 90 latidos por minuto tras la amputación. Los antibióticos se ajustaron en función de los cultivos bacterianos repetidos que mostraban la erradicación completa de las bacterias a niveles indetectables, lo que provocó una fuerte caída del lactato en sangre y la recuperación de la función renal, con la creatinina volviendo a la normalidad en tan solo 5 días, junto con el equilibrio de líquidos y electrolitos para prevenir arritmias.
A partir de ahí, pasó las 2 semanas siguientes en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, donde se intensificó la fisioterapia con diversos ejercicios. Los ejercicios pasivos para el muñón, para prevenir la contractura muscular y el edema, tuvieron una tasa de éxito del 90% cuando se combinaron con vendajes de compresión especializados y antiinflamatorios no esteroideos, AINE, en dosis bajas, junto con el monitoreo diario de la herida para detectar cualquier signo temprano de infección secundaria como enrojecimiento, hinchazón o secreción. Durante sus 5 semanas en el hospital, se sometió a un total de 12 ecografías Doppler para verificar coágulos de sangre y 8 análisis de sangre completos, que mostraron un recuento estable de glóbulos blancos de 8.000 y niveles de PSR por debajo de 10 miligramos por litro, lo que indica que la infección sanguínea estaba completamente controlada después de la amputación de la pierna afectada. Esto llevó a que las últimas 3 semanas se centraran en la rehabilitación integral con ejercicios de marcha, usando un andador y aprendiendo a transferir el peso a la pierna restante para prepararse para la vida después del alta, donde los nutricionistas diseñaron una dieta alta en proteínas y calorías para promover la cicatrización de la herida con más de 200 gramos de proteína por día, junto con suplementos de vitamina C y zinc para fortalecer el sistema inmunológico. Durante 5 agotadoras semanas de sepsis, Don Francisco enfrentó complicaciones menores como dolor del miembro fantasma, que se controló con terapia de espejo y antidepresivos en dosis bajas, y el riesgo de úlceras por presión, que se previno con un colchón de aire especializado que le cambiaba de posición cada 2 horas. Recuperó fuerza gradualmente, ganando 3 kilogramos después de 5 semanas. Y su función respiratoria mejoró significativamente después de ser desconectado completamente del ventilador el día 10. A partir de ahí, su estancia hospitalaria de 5 semanas transcurrió con detalles médicos precisos y una serie de consultas que finalmente confirmaron su elegibilidad para el alta después de que la herida quirúrgica cicatrizara por completo, sin signos de sepsis recurrente, y la pierna restante alcanzara el 70% de su fuerza muscular preoperatoria y la capacidad de cuidarse a sí mismo sin asistencia a las 24 horas. Finalmente, después de 5 semanas dramáticas, desde la recurrencia de una lesión previa que llevó a una amputación para salvarle la vida, Don Francisco lo superó todo. Su salud se estabilizó y estaba listo para regresar a la vida, donde las lecciones aprendidas de la sepsis y la hospitalización permanecieron. La prolongada enfermedad se convirtió en el motor de una recuperación más fuerte que nunca. Y todo el proceso demostró que la medicina moderna puede transformar una complicación potencialmente mortal de una cirugía de rodilla previa en una historia de supervivencia espectacular. Gracias a la oportuna decisión de amputarle la rodilla y al tratamiento postoperatorio intensivo durante 5 semanas, con más de 500 horas de monitorización médica y miles de constantes vitales analizadas en tiempo real para garantizar que no se pasara por alto ninguna complicación, se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana frente a una adversidad médica tan severa. Tras 5 semanas dramáticas en el hospital,
Luego de la decisión de amputarle parte de la pierna por debajo de la rodilla para salvarle la vida de una sepsis recurrente derivada de una cirugía de rodilla previa, don Francisco entró en la etapa intermedia avanzada de su recuperación. Los médicos lo guiaron paso a paso para asegurar la estabilización completa de sus sistemas orgánicos una vez erradicada por completo la fuente de la bacteria. El resto de su estancia de 5 semanas en el hospital se convirtió en una delicada batalla contra las complicaciones postoperatorias con fisioterapia intensiva diaria, incluyendo más de 15 sesiones consecutivas con andador y electroestimulación muscular para recuperar la fuerza del muñón, logrando un aumento muscular semanal del 25%. También se sometió a ejercicios de equilibrio en plataformas inestables para prevenir caídas y trombosis venosa profunda, cuyos resultados fueron claros gracias a pruebas Doppler repetidas cada 48 horas, sin formación de coágulos sanguíneos, gracias a un régimen sostenido de heparina subcutánea durante 28 días y una dieta rica en nutrientes. El consumo diario de más de 250 gramos de proteína, junto con omega 3 y colágeno, aceleró la cicatrización de la herida al doble de la velocidad normal, lo que resultó en niveles de PCR inferiores a 5 miligramos por litro y recuentos de glóbulos blancos estabilizados en 7.500. Esto demostró una recuperación completa del sistema inmunitario tras la sepsis sistémica.